Saludos jóvenes, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro del curso Servicio al Cliente para ustedes creado por el Infotep. Mi nombre es Melvin Moreno, voy a seguir siendo su facilitador de este curso donde trabajaremos todo lo concerniente a lo que es la parte introductoria del servicio al cliente. Es importante recordar el tema de las reglas del curso, los objetivos generales, perdón. Dentro de esos objetivos generales tenemos que, al finalizar esta capacitación de introducción a servicio al cliente, él o los participantes estarán en condiciones de manejar y planificar herramientas efectivas para proporcionar un servicio de venta de calidad o un servicio de calidad en su área laboral. Pero también, además de objetivos generales, tenemos objetivos específicos y ahí entran la empresa, mi labor, lo que es el servicio, pero también identificar las necesidades de nuestros clientes, las técnicas para mejorar lo que es la comunicación con esos clientes y saber cómo proporcionar un servicio de calidad. Estos son los objetivos generales y específicos que tenemos planteado para este curso. En la clase anterior estuvimos trabajando con lo que fue la imagen corporativa. Dentro de esa imagen corporativa vimos algunos elementos básicos como además de la definición, los elementos que componen la imagen corporativa, que es, y decíamos justamente que la imagen corporativa es la representación que hacemos o que tenemos nosotros como colaboradores, pero también todo lo que es el tema de el proceso de publicitario de comunicación que realiza la empresa para establecer a ese consumidor exterior, digas a esa población exterior. Y ahí entran, por ejemplo, lo que son tarjetas de presentación, hojas de membresías o de representación, las famosas hojas timbradas, los sobres, pero también las carpetas, el mismo uniforme como tal, todo lo que es material reusable o material gastable, como le llamamos, y todos estos elementos que tenemos aquí. Pero un punto que marca y hace la diferencia es justamente cómo yo como colaborador me represento, me identifico y sobre todo doy una imagen positiva de mi persona como representante de la marca. Ese saludo, ese buen trato, esas buenas atenciones, esa cordialidad, ese respeto que yo ofrezco ante esos consumidores es parte también importante de lo que es la imagen corporativa. A esto le agregamos justamente lo que es el espíritu de servicio, que es el empeño que yo como colaborador pongo o que cada uno de ustedes, en el caso particular de su empresa, ponen en función para otorgar un servicio premium a esas personas que llegan a consumir ese producto o esos servicios que ofrecemos. Son gente comprometida que ponen en su trabajo lo mejor de sí mismo y demuestran lo que es un espíritu de servicio en todo el sentido de la palabra. Ese es el espíritu que buscamos lograr con estas capacitaciones para justamente mejorar el trato y las atenciones al cliente que ofrecemos, pero también garantizar mi estabilidad como colaborador dentro de una empresa. Entonces, estos son elementos que sí o sí van a ser o van a depender el logro o la proyección y el crecimiento de mi carrera profesional en esa institución, en esa empresa en la que colaboramos. Esto fue parte de los elementos que vimos en la unidad uno, ya pasando a la unidad número 2 o el módulo número 2, que es el cliente, tipos de cliente y manejo, y es justamente lo que vamos a ver por aquí. Es bueno que vayamos trabajando a tiempo, con tiempo y subiendo correctamente lo que son las prácticas, tanto los foros como las actividades. En el caso del primer módulo es un examen, además del foro, que luego de llenarlo debemos responder y o comentar y compartir con por lo menos dos de las personas, de nuestros compañeros que han subido
información y corroborando y o planteando sus puntos de vista en esas actividades. Esto para poder acumular la mayor cantidad de puntos posibles. Ya volviendo a la unidad central, que es el cliente y los tipos de cliente y el manejo del cliente, vamos a empezar definiendo lo que es el cliente. El cliente es esa persona, ese individuo que tiene una necesidad que cumplir, que cubrir. Puede ser cualquiera de los géneros, masculinos o femeninos, que tienen una necesidad que cubrir, que tienen interés en cubrir esa necesidad, pero sobre todo tiene disponibilidad, como dicen por ahí, dinero en el bolsillo para consumir o comprar ese producto o servicio que le estamos ofreciendo. Cuando hablamos de cliente, lo definen algunos autores también como esa persona que adquiere los bienes o servicios que ofrece un vendedor a cambio de una compensación monetaria o algún tipo de intercambio que se realice con él. Otros autores lo definen como cualquier persona o entidad que adquiere un bien o servicio ofrecido por una empresa, ya sea para su uso personal o para el disfrute de otro. En eso consiste lo que es la definición de cliente. Pero además de saber lo que es el cliente, debemos ponernos en la posición del cliente. Y se nos hace mucho más fácil a nosotros ponernos en la posición del cliente porque nosotros en cualquier momento somos, hemos sido y seguiremos siendo clientes también. Entonces, por esta razón es importante ponernos en la posición en que ellos se encuentran, porque de esta forma vamos a lograr eficientizar el servicio que nosotros estamos ofreciendo. El cliente, como todos sabemos, él es el protagonista de la acción comercial. Dígase, cuando viene a una tienda, cuando viene a un establecimiento, cuando llama por teléfono a recibir o a contactar un servicio, un producto, es ese protagonista y es a quien nosotros le debemos, además de respeto, la cordialidad, las atenciones. Y ojo, tomemos siempre en cuenta que el cliente no tiene que venir a rogarnos a nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros que tenemos que buscar, como dicen por ahí vulgarmente en la calle, nosotros que tenemos que caerle atrás a ese cliente para que no se vaya para otro establecimiento, para que no se vaya para otra empresa, para que no consuma otro producto o servicio. Obviamente, respetando los lineamientos y haciéndolo de una forma bastante diplomática y profesional, pero en todo y en cualquier momento tenemos que buscarle la comodidad y adecuarnos a las necesidades de ese cliente. Es un punto muy importante donde muchas veces fallamos y entendemos que, no, el cliente compra si él quiere. Ese es el precio que yo tengo o eso es lo que yo te ofrezco. Tú te lo llevas si tú quieres. Entonces, ojo con esta parte. No es que nosotros tenemos que convertir la empresa, la institución, el producto en las necesidades de ese cliente, pero mientras yo pueda acomodarme para satisfacer esas necesidades, yo debo hacerlo de manera perfecta. Cuando hablamos de un cliente, hablamos de que esa persona masculino, femenino, tiene necesidad que cumplir, que cubrir, y dentro de eso podemos destacar algunos de los elementos que esos clientes esperan a la hora de solicitar un producto o servicio o a la hora de acercarse a nosotros. Dentro de esos elementos está la confianza, está el profesionalismo, que ya hemos hablado y de hecho se ha tocado justamente hace unos minutos. Además del profesionalismo, también están las facilidades de servicio, cómo yo me voy a adecuar, y lo acabo de comentar, me voy a adaptar a esas necesidades que tiene ese cliente, la privacidad, ese límite de confidencialidad en esa información que yo estoy manejando de ese cliente. Ni siquiera con nuestros compañeros debemos estar hablando de lo que necesita, lo que quiere, lo que pidió, quién es. Si yo sé quién es y si la persona que está al lado mío sabe quién es también, ya no hay que comentarlo, no hay que decir, no hay que estar, como dicen por ahí, sazonando ese tema.
Además del tema de la cortesía y la amabilidad, que no solamente en el área de servicio, en todas las áreas posibles, porque hasta con nuestros compañeros debemos mantener esa cortesía, ese pedir permiso, ese por favor, ese gracias, que son indispensables para una continua convivencia entre seres humanos. Además de la amabilidad, ese trato afable y esa sonrisa que debe estar siempre en nuestro rostro, independientemente estemos incómodos, no importa el estado de ánimo, no importa el estado de situación, nosotros debemos estar sonrientes. Y ojo, no es una risa, no, y no me refiero a una sonrisa hipócrita, donde tú te estás riendo porque tiene que tener los dientes afuera. No, es una sonrisa que se vea natural, que se vea, que no se vea fingida, que no se vea artificial, porque todo esto, incluso por teléfono, la interpretamos y o la recibimos de una forma no agradable cuando entendemos que esa persona supuestamente se está sonriendo y no. Y ustedes hagan la prueba con alguien o presten la atención a alguien que le sonríe o alguien que le da una sonrisa por teléfono y es una sonrisa fingida. También está en la parte de la credibilidad. Yo tengo que tener peso en lo que yo estoy diciendo, o sea, tengo que darle valor a esa información que sea cierta, que sea verídica. El tiempo de respuesta debe ser el más breve posible. Debemos de indagar, de buscarlas, de manejar esas informaciones primero, pero también de indagar y de tratar de resolver. Y si tenemos que movernos a otro lado, contactar a otra persona, tratar de hacerlo lo antes posible y darle seguimiento, no dejarlo en el olvido. Pero también entra la imagen personal, señores. La imagen personal cuenta mucho, yo diría que demasiado, en un proceso de servicio al cliente, en una gestión de servicio y también en una gestión de venta. Esa imagen desaliñada, esos caballeros sin recortarse, sin hacerse el cerquillo, si tiene la barba, pero tiene la barba de cuidado, no ha revisado si tiene la cara sudada o si está sudado, independientemente estemos en un país caluroso. Pero tenemos que, al momento de acercarnos a ese cliente, a esos clientes, tenemos que manejar una imagen, porque la imagen dice, así como también la primera impresión es la que cuenta. Lo mismo, lo igualito pasa con la imagen. Una imagen vale más que mil palabras, como dice un adagio por ahí. Y es justamente esa impresión positiva, agradable que tú le das como prestadora de servicio. También está la información que yo manejo y la importancia que yo le doy a ese cliente, que ese cliente nota que tú le estás dando cuando lo estás atendiendo, le estás atendiendo, cuando estás compartiendo con esa persona. Entonces, esto es lo que parte de la gran importancia que esperan recibir los clientes de cada uno de nosotros. Otro punto importante a destacar es el caso de esos clientes. Y ahí entro con lo que es la clasificación de los clientes, como dice ahí el perfil del consumidor. Si bien es cierto que a las marcas para las que trabajamos, las empresas para las que trabajamos, por lo regular, segmentan una población y ya tienen establecido, preestablecido, o ya ese cliente sabe si entra en condiciones o no de pertenecer, de participar, de solicitar el producto o el servicio que nosotros ofrecemos. Y tenemos un segmento, por decirlo así, de la población, que es como le llamamos en mercadeo o en comercialización de un producto o servicio, a los grupos de personas a quien dirigimos nuestro producto. Aún esté segmentado, cada persona tiene un perfil, una conducta, un estilo de vida totalmente diferente. Y por eso pongo estas imágenes de cuatro féminas que aparentan ser relativamente jóvenes. No lo sabemos porque solamente estamos viendo la silueta, pero si se fijan, todas, absolutamente todas, aun siendo féminas, tienen un estilo totalmente diferente. Y eso pasa con el segmento de la población, eso pasa con nuestros consumidores. Cada consumidor tiene una forma de ser totalmente diferente y por esto no podemos encasillarnos y trabajar o pensar que todos los clientes son iguales. No, cada cliente, así como nos decían en el colegio que cada profesor tiene su librito y está en las mismas universidades,
Cada cliente también viene con su librito, con su manual y tiene una forma diferente de analizar, de ver las cosas. Entonces, por eso no podemos encasillar a esos clientes de una manera específica. Y justamente para reforzar esta parte del cliente, vamos a ver este audiovisual que nos habla del cliente. ¿Quién es mi cliente y quién es mi usuario? Para empezar a entender sobre qué tipo de personas voy a dirigir el producto o servicio del problema identificado, necesitamos entender el significado de cliente y usuario. Los clientes son todas las personas que pagan por un servicio o un producto y los usuarios son las personas que utilizan el producto o el servicio. Muchas veces los clientes pueden ser los usuarios, ya que pagan por recibir los servicios y productos y a la vez utilizarlos. Así que la segunda pregunta que deberías hacerte es, ¿quién es mi usuario o cliente? Lo primero que deberías hacer es identificar los problemas y los beneficios que tienen tus usuarios. Cuando hablamos de los beneficios de nuestros usuarios, nos referimos a los resultados que ellos quieren conseguir o a las ganancias que buscan en un producto o servicio. Cuando hablamos de los problemas de nuestros usuarios, nos referimos a lo que les molesta del servicio o producto ofrecido en el mercado, las desventajas que ellos ven al adquirir estos servicios o productos. Te dejamos algunos tips que te podrán ayudar a recolectar la información. Del problema que identificaste del ejercicio anterior, empieza por preguntarte a quién o quiénes afecta ese problema. Averigua lo que tu usuario piensa, siente, lo que escucha, lo que hace y lo que ve. Averigua el tipo de personalidad de las personas que afecta a este problema e indaga cómo lo resuelven actualmente. Averigua sus comportamientos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué retos tienen? ¿Cuál es el posible beneficio que podrías ofrecerle para satisfacer esa necesidad identificada? Indaga acerca de sus motivaciones y su situación laboral. Vamos a ver un ejemplo de quién es mi cliente y quién es mi usuario. Clara es una madre de 40 años, la cual tiene dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 12 años. Clara está interesada en comprar libros infantiles para empezar a inducir a sus hijos a la lectura. En el momento que Clara decide ir a una librería para comprar los libros a sus hijos, son ellos quienes terminan decidiendo qué libros comprar, ya sea por la ilustración que les llamó la atención del libro, el tema, los colores o la forma en que el librero les vendió el libro. Cuando los hijos de Clara toman su decisión respecto del libro que van a llevar, es su mamá quien se dirige a la caja y paga por los dos libros que sus hijos han decidido comprar. En el ejemplo que acabamos de ver, podemos observar que en este caso, la editorial de libros tiene un cliente y un usuario diferente, ya que el cliente es Clara, porque es la persona que va a pagar por el producto que sus hijos van a usar. Y los usuarios son los hijos de Clara, ya que son ellos quienes van a usar el producto. Toma estos tips y ejemplos para empezar a identificar a tu cliente y o usuario. Ahora es tu turno. Bien, y como pudimos observar aquí, estos son algunos de los elementos que podemos tomar en cuenta para determinar y analizar quién es realmente mi cliente. Análisis que a través del tiempo lo podemos o ya lo lograremos o lo estamos logrando en el caso de algunos de ustedes que ya tienen bastante experiencia en el área, a través de simplemente cruzar dos palabras o simplemente desde ver el cliente que cuando está entrando o cuando hace una llamada y hace una o dos preguntas. Ya sabemos qué tipo de cliente más o menos estamos tratando y estamos trabajando. Y es justamente lo que debemos afianzar, de lo que debemos reconocer a través de reconocimientos y o mensajes como es. Ya continuando, vamos a ver ahora lo que son esos tipos de clientes. Tenemos muchas clasificaciones de acuerdo a diferentes autores o diferentes expertos en el área. Algunos lo clasifican de acuerdo a esta conceptualización que tenemos aquí, que es el cliente experimental, el ocasional, el habitual, el fiel, pero también el indiferente. Cuando hablo del cliente experimental, es el que compra un producto o se acerca a una empresa prestadora de servicio para ver
cómo es el producto, cómo es el servicio, a ver qué tal, si funciona, si no, si le gusta, si se siente cómodo, cómoda con él. Por otro lado, tenemos el cliente ocasional, que es el cliente que compra ese producto o ese servicio en ocasiones puntuales. Por ejemplo, yo por lo regular me arreglo la barba yo, pero hay un momento específico en que yo necesito ir a una actividad puntual, necesito ir a algo de envergadura y en ese momento, entonces, además de recortarme, me arreglo la barba en la barbería. Entonces, eso es un servicio adicional además del corte que yo me realizo, ese servicio adicional sería el arreglo de barba para esa ocasión especial. Luego tenemos el habitual. El habitual es el servicio que tradicionalmente, que constantemente yo consumo o el producto que yo regularmente compro. Esa pasta dental de esa marca en específico, ese jabón, ese detergente, ese aceite de cocinar específico, es la marca habitual que tú compras cada 15 días, cada mes, cada 3 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cliente habitual. Pero por otro lado tenemos el cliente fiel y es el que va al colmado y pide esa Coca-Cola medio litro de vidrio. Si no es de vidrio, él no la quiere. Tiene que ser de vidrio específicamente. O como conozco personas por ahí que no compran, que consumen cerveza Presidente, pero ellos la piden grande o mediana, como se le llama también. No le gusta la pequeña, no le gusta la Jumbo, no le gusta la Light, no le gusta la Black que relanzaron en estos días. No, es la grande clásica, la grande normal, como le dicen. Entonces, ese es un cliente fiel de esa marca. Si no le encuentra en ese colmado, él sabe moverse a otro colmado o a dos establecimientos más a buscar ese producto. Ese es el cliente fiel. Por otro lado, tenemos el cliente indiferente, que es el cliente que va al establecimiento y pide cualquier producto, cualquier servicio. En el caso de un agua, te dice, dame un agua, que tengo sed. No importa si tú le das Fombella, Montperrier, Coolhaven, Dasani, Planeta Azul, Cristal, el agua que tú le des, esa agua él te va a pagar y va a consumir. A él no le importa la marca, no le importa el tipo, ni el tamaño, ni mucho menos el precio. Tú le pasas un agua y esa él te va a consumir. Entonces, el objetivo de estos tipos de clientes es llevar a todos, independientemente del que sea, bueno, menos el 4 porque obviamente hacia allá es que vamos, llevar ese experimental a ocasional para que luego sea habitual o llevarlo directamente habitual para que posteriormente se convierta en fiel. Ese cliente indiferente que se convierta también en habitual y pase a ser fiel. Y en esa fidelidad es que consiste el continuo consumo de mi producto o de mi servicio. Y pasa muchas veces con nosotros colaboradores. ¿Algunos de ustedes se han topado o o le ha tocado más bien trabajar con un cliente, con una clienta que va al establecimiento y pregunta por usted? ¿Qué pasa? Usted a lo mejor está en su hora de almuerzo, se siente y dice, no, yo lo voy a esperar o yo la voy a esperar. Está de vacaciones, y dice, pero llámamela que yo quiero que sea ella que me atienda, por lo menos llámala para saludarla. Entonces, es ese cliente fiel con usted, colaborador, con usted, colaboradora, que quiere satisfacer su necesidad o que quieren que les resuelva su situación en ese momento. Entonces, esos son algunos tipos de clientes. Vemos, aquí tenemos otros tipos de clientes, como es el cliente que solo va a mirar, que solo va a preguntar por ese producto, a ver qué hay nuevo. El cliente cazador de ganga, que va buscando ofertas, que va buscando los descuentos, esas famosas promociones. El comprador impulsivo, que compra ya por necesidad para saciar su ansiedad o saciar una situación en particular, susanar una situación en particular. Pero también tenemos el cliente
el cliente que tiene requisitos específicos, que de manera puntual quiere ese elemento o ese servicio de esta y de esta forma, con esta y estas características. Por lo regular, muchos de ustedes siempre le salen corriendo y solamente uno o dos que más o menos lo entienden, tratan de lidiar con ese cliente porque entienden que es un cliente, como decimos vulgarmente, necio y complicado. Y no es que sea necio y complicado, es que es un cliente que sabe lo que quiere y sabe lo que está buscando. El cliente investigador, que ya obviamente ha hecho su tarea, analiza y sabe las características, las cualidades y ya tiene una idea bastante clara de lo que va a buscar. A esto le agregamos el cliente nuevo, que no tiene ni la más mínima idea de lo que está buscando, pero va a cubrir esa necesidad con ese producto o ese servicio. El cliente insatisfecho, que nunca está conforme con lo que le están entregando porque siente que necesita o que amerita mucho más atención o mucho más de lo que está pagando o de lo que está recibiendo. Tenemos los clientes fieles, que son clientes que sí o sí, y lo vimos en el grupo anterior, sí o sí es con esa marca, es con ese producto específico, es con ese servicio específico, o mejor aún, es con ese colaborador en específico. Si no es de esa forma, no se siente cómodo, no se siente cómodo. Esos son algunos otros puntos, tipos de clientes. Y esto lo vamos a reforzar con este audiovisual que también nos habla de los clientes. Vamos a ver qué nos comenta esta joven con estos tipos de clientes. Hola a todos y a todas. En este vídeo haremos una clasificación de los tipos de clientes y además enumeraremos una serie de buenas prácticas de atención al cliente. La clasificación que llevaremos a cabo consiste en dividir a los tipos de clientes por su conducta a la hora de hacer la compra. En primer lugar, tenemos a los clientes difíciles, que tienen una idea preconcebida y a los que es complicado hacerlos cambiar de opinión. Con estas personas hay que ser pacientes y escucharlas para a continuación explicarles nuestro punto de vista de manera asertiva. En segundo lugar, nos encontramos con el cliente tímido, al que le costará expresar sus deseos y al cual hay que tratar con cuidado y paciencia para no invadirlo, así como estimular para sacar más información de su intención de compra. En tercer lugar, existe el cliente desconfiado, que se caracteriza por poner en duda todo lo que decimos y que requerirá de mucha información. Por lo tanto, hay que explicarle detenidamente y sin dudas las características positivas de nuestro servicio. En cuarto lugar, hallamos al cliente impaciente, que lo demandará todo de manera inmediata. Por tanto, a este tipo de cliente tendremos que atenderlo de manera rápida y concisa. En quinto lugar, encontramos al cliente racional, que está previamente informado y que sabe lo que quiere. Ante este perfil de cliente hay que demostrar profesionalidad y concreción en sus demandas. En sexto lugar, existen los clientes indecisos. Estos dudan a la hora de tomar una decisión de compra y necesitan más tiempo de lo habitual, por lo que se les debe dar tiempo para que tomen su propia decisión. Asimismo, se los tiene que asesorar para ayudarlos en esta toma de decisiones. En séptimo y último lugar se encuentran los clientes habladores, que tienen un exceso de verborrea y que pueden hablar incluso de cuestiones fuera del tema de la compra. A estos clientes hay que encorsetarlos, hacerles preguntas concretas y darles información concreta. Ahora que hemos visto los tipos de cliente, en esta segunda parte del vídeo expondremos una serie de principios que se deben utilizar para llevar a cabo una buena atención al cliente o usuario. Por un lado, debemos conocer al cliente, es decir, saber quién es, identificar qué necesidades tiene, escucharlo y obtener de él información valiosa para mejorar nuestro servicio. También se le ha de ayudar en todo momento, tanto en la toma de decisiones como en la comprensión de nuestra organización. Además, hay que valorar la importancia de saber disculparse ante el cliente y de mantenerlo satisfecho. Espero que este vídeo os ayude. Nos vemos en el siguiente. Como pudimos observar en este audiovisual, la dama nos presentaba de una forma bastante clara las características y cualidades que tienen algunos tipos de clientes y obviamente cómo podemos resolver y
enfrentar esa situación, bueno, enfrentar no, lidiar con esa situación, porque no es que vamos a enfrentar a un cliente, no es que vamos a embaucarnos en un pleito, en una riña con ese cliente. No, por el contrario. Pero debemos saber cómo podemos trabajar, cómo podemos atender de una forma correcta, cómo podemos lidiar a ese cliente. Y esos son algunos consejos prácticos que debemos tomar en consideración y ustedes podrán seguir viendo en este audiovisual que estará grabado para todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver ahora entonces a 7 tipos de clientes más que entran dentro de esas clasificaciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de el cliente indeciso. Como bien lo explicaba la dama, no sabe, no está 100% convencido. Y ojo, la intención no es empujarlo, empujarla a que realice una compra de forma rápida, pero se le ponen opciones que los haga decidir de una forma un poquito más acelerada. Lo mismo pasa cuando ya conocemos el cliente, ya identificamos que es un cliente indeciso. Entonces, en situaciones como esa, ¿qué hacemos? Le presentamos simplemente dos opciones bajo que cumplan las condiciones que esa persona está buscando. Usted busca una opción que usted sabe que él puede o que ella puede, se puede decidir, aunque sea un poco costosa, pero otra que tenga también, que cumpla los mismos requerimientos, que sea económica. Y ahí usted presenta las dos opciones. Mira, te tengo esta, le tengo esta que tiene esta y estas cualidades y le tengo esta que tiene esta y estas calidades. Esta te cuesta tanto y esta te cuesta tanto. Entonces ya ahí usted le está marcando un parámetro más corto y aunque seguirá con la disyuntiva, pero en este caso la disyuntiva es entre dos productos, no entre 4, 5 o 6 productos. Y ya ahí tendrá un proceso o agilizará un poco más el proceso. El cliente confuso, que es el cliente que obviamente se puede confundir, como su nombre le indica, que se puede, que no entiende algo, que no está totalmente de acuerdo con cómo funciona, qué hace y cómo lo hace. A esto le sumamos lo que es el cliente decidido, que ya sabe lo que está buscando y lo que quiere y dice, sí, esto es. Entramos con el cliente negociador, que es el cliente que, a diferencia de, hace una serie de propuestas, vive buscando descuentos, vive buscando rebaja, vive trabajando con mejorar o llevarse un tema de ganancia en esa discusión, en esa negociación. El cliente apresurado es el que quiere todo, todo lo quiere para ayer, todo lo quiere rápido, todo lo quiere exageradamente urgente. El cliente sin prisa y detallista que mira cada uno de los detalles, que revisa, que da la vuelta, que vuelve y revisa, que se sienta, que se para, que lo jala, que lo tira. Es el cliente sin prisa y detallista. Y el cliente crítico y vanidoso, ese es el cliente que, aunque no siempre se juntan las dos características, pero es el que vive analizando todo el por qué sí, por qué no, cuáles elementos debemos tomar en cuenta y cuáles no. Estos son algunos de los otros tipos de clientes que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de trabajar con o desarrollar el proceso de trabajo con estos clientes. Ya para ir cerrando, vamos a ver los 10 mandamientos de la atención al cliente y ahí entra conocer al cliente y fue justamente lo que estuvimos trabajando en toda esta unidad, escuchar con atención, recordando que la mayor arma que tenemos nosotros como prestadores de servicio es justamente eso, la escucha. ¿Por qué? Porque al momento de tú escuchar detenidamente a ese cliente te va a ir diciendo todo lo que necesita. Consciente o inconscientemente te viene tratando, te viene presentando todo lo que está necesitando, todo lo que le afecta, todo lo que molesta y o todo lo que quiere o no quiere. Identificar las necesidades y anticiparse a ellas, hacer de su cliente, hacer que su cliente se sienta importante y querido, reconocerlo, llamarlo por su nombre, siempre de señor o señora, pero llamarlo por su nombre. Justamente decir que es un producto, podríamos decir, ¿por qué no?
que a lo mejor ese producto lo tenía reservado para usted, o como dicen muchas personas en tiendas que por lo regular o que frecuentamos mucho, ay, mira, te tenía esta, cuando llegó esta mercancía, estaba pensando exclusivamente en ti, exclusivamente en usted. Mentira, hay 50 mercancías, tú la viste ahora a esa cliente, viste la mercancía ahí y te pusiste a decir que pensaba, pero el cliente o la clienta se siente distinguida por situaciones como esa. Pero obvio, decirlo de una forma que se note la credibilidad y la realidad del asunto. Ayude a que el cliente entienda el sistema en el que se maneja en el trabajo, que se realiza en un trabajo. Busque siempre lo que es la forma de ayudar a ese cliente, de satisfacer sus necesidades, sepa decir y o pedir disculpas, como bien planteaba la joven en el video. Independientemente usted tenga la culpa o no, independientemente sea culpa de un tercero, de un cuarto, de un quinto o hasta del mismo cliente, siempre pida disculpas aunque usted no la tenga. Sé que muchas veces a algunas personas se nos hace difícil o se le hace difícil pedir disculpas, pero bajar un poquito la guardia en ese momento, aunque usted no tenga la razón y darle esa razón a ese cliente, pero ojo, darle la razón de una forma que no se vea irónica, ¿eh? Usted va a ganar más de lo que va a perder. Sepa, además de saber pedir disculpas, debemos dar a los clientes lo que es más de lo que espera, sobrepasar las expectativas y dar ese 200% o ese 200% o esa milla extra, como también decimos. Pida la opinión de vez en cuando de ese cliente, aunque usted sea el que esté resolviendo todo, pero pida su opinión. ¿Qué usted cree? ¿Cómo se ve esto con esto? ¿Cómo opina esto? ¿Qué le parece si usted en ese proceso de compra le incluye esto y esto, o se lleva esto adelante y después esto, o le mandamos esto adelante y esto después, por decir algo? Pero pida siempre la opinión para que el cliente o la cliente entienda que usted está prestando atención y tomando en cuenta sus opiniones. Y trate bien a sus compañeros, empleados o colaboradores, que obviamente son los que siempre nos van a sacar de apuro y son los que nuestro familiar más cercano y con los que trabajamos 8 horas y a veces un poquito más y compartimos gran parte de nuestro tiempo. Estos son 10 de los mandamientos que tenemos que manejar a la hora de trabajar con los clientes. ¿Qué más, qué más, qué más? Otro punto importante que nos falta tocar ya para ir concluyendo es cómo retener a un cliente y es justamente lo que vamos a ver en este último audiovisual. Vamos a ver en qué consiste. Excelente fin de semana. Pasen buenas.